que tiene, que por la cual consultan los pacientes alrededor de la cadera, solamente entre el 25 y el 27% son alteraciones por pinzamiento o alteraciones estructurales de la cadera. El resto son de tejidos blandos, neurológicos o referidos. Sobre todo en este momento que tenemos como el boom del pinzamiento femoroacetabular. Y eso lo tenemos que tener en la cabeza. Y de ese 25%, el 30% es fuera de la articulación, o sea, pinzamientos extraarticulares. ¿Y cuáles son los pinzamientos extraarticulares? Pues de tejidos blandos con la parte ósea está el pinzamiento o la cadera en resorte interno, que es el psoas contra la eminencia iliopectinia, cuando se hace excursión en la flexoextensión. Está el de la fascia lata con el trocánter mayor en las dos fases de la marcha. Está el de el isquion con el trocánter menor o pinzamiento isquiofemoral. Y está el de la espina ilíaca anterior inferior con el cuello femoral, que también es llamado pinzamiento subespinoso. Entonces, dando esta introducción, comencemos a entrarnos específicamente en este tema, que es un pinzamiento extraarticular, que es el 30% del 25% de los pacientes que consultan por dolor. Y lo primero que tenemos que saber es que la espina ilíaca anterior inferior es un centro de osificación secundario, pero miren a qué edad se cierra este centro de osificación, a los 20, 22 años. Es un centro de cierre tardío, o sea, se demora mucho tiempo, ¿cierto? Donde se puede modificar dependiendo del estrés al cual es sometido. Y está más o menos a 4 centímetros por debajo de la espina ilíaca anterior superior y más o menos a 2 centímetros, 2 centímetros y medio lateral del tendón del psoas en la parte intrapélvica y por supuesto del nervio femoral que baja por encima de este músculo. Y más o menos a unas 5, 6 centímetros de la arteria circunfleja lateral, que esas serían como las estructuras que tendríamos algún tipo de peligro cuando nosotros abordamos esta estructura. La espina ilíaca anterior inferior es el origen del músculo recto anterior, que es parte del cuádriceps, que es el músculo más potente que tenemos nosotros. Pero este no tiene solamente ese origen, sino tiene un segundo origen, que es la cabeza refleja, que da un origen de la parte anterior y superior del acetábulo y que sirve para estabilizar la contracción del cuádriceps y también es un estabilizador muy importante de la cadera secundario en la parte anterior del ligamento iliofemoral. Y eso lo tenemos que tener en la cabeza. Hay diferentes formas. La clasificación más utilizada, la clasificación de Head-Ronnick, hecha en el Hospital para Cirugía Especial de Nueva York, donde se divide en tres tipos. El primer tipo es donde la espina ilíaca anterior inferior hay un espacio entre la espina ilíaca anterior inferior y el borde acetabular. El tipo 2 es cuando la espina se extiende hasta el borde, o sea, la espina termina en el borde. Y el tipo 3 es cuando sobrepasa el borde de la espina, que es lo que me imagino que muchos de ustedes han visto, cuando se avulsiona la espina ilíaca anterior inferior, se rompe y el dolor agudo generalmente cuando hace un esfuerzo máximo de flexoextensión contra resistencia o desaceleración. Pero ¿por qué se puede producir tanta variabilidad? Pues básicamente porque, ya le había dicho, son núcleos que se cierran muy tarde y sobre todo en esta época de que hay una cultura del deporte, donde el deporte se volvió casi una profesión y donde para estar en primera línea a los 17 años usted tiene que ser élite, pues los esqueletos inmaduros están sometidos a cargas axiales y a fortalecimientos extremos, lo cual aumenta sustancialmente la posibilidad de presentar alteraciones en el desarrollo de ese núcleo de crecimiento que se demora mucho en cerrar. Y eso es claro.
Y aunque hay muchos artículos, este artículo lo hizo el doctor Brian Kelly también en el For Special Surgery y comenzó a ver cosas anormales, sobre todo en pacientes que operaban y que jugaban fútbol. Y comenzó a analizar estos pacientes, solamente analizarlos, y comenzó a ver que el tipo 2 y el tipo 3 tenía en los hombres casi el 90% y en las mujeres casi el 85%. Cuanto lo normal es que el tipo 1 sea más o menos entre el 60 y 70%, el tipo 2 sea más o menos entre el 25 y el 30%, y el tipo 3 sea el 5 o menos del 5%. Entonces, era algo que no explicaba esto. Y dentro de su explicación fue lo que ya les dije, que era secuela de esfuerzos repetitivos sobre específicamente sobre la espina para hacer contracción contra resistencia. Y lo complementó en el 2017, donde hizo básicamente el mismo trabajo con jugadores de fútbol de élite y los comparó con deportistas de élite que no fueran pateadores, y comenzó a analizar no solamente la morfología, sino cómo le iba en las cirugías. Y lo que encontró fue que había un, una rata significativamente mucho más alta de pinzamiento subespinoso en los pacientes que hacían deportes de patear. Y eso más o menos lo que hace es decir, mire, ese es un núcleo que se cierra temprano, si le exigimos mucho, pues va a tener ciertas variaciones. Ya haciendo la introducción de lo que es la parte epidemiológica, si se puede decir de esto, de las estructuras anatómicas, vamos a ver lo que es el pinzamiento subespiroso. Y esta es la definición escueta, que es el contacto anormal de la espina ilíaca anterior e inferior y la parte anterior e inferior del cuello femoral durante la flexión de la cadera, la cual causa lesión compresiva de la cápsula e indirectamente del labio en el músculo recto anterior. Y puede estar influenciado por varias cosas. Y es importante saber que frecuentemente se acompaña también de alteraciones que producen pinzamiento femoral tabular intraarticular. Es frecuente que se encuentre eso. Y más adelante van a ver lo importante que es este concepto que le estoy diciendo ahí ahorita en este momento. En un estudio que hicimos nosotros, donde participó el doctor Joaquira, de casi 200 caderas, donde lo analizamos con un software de 3D dinámico, donde podemos analizar el movimiento de la cadera y a su comportamiento de acuerdo a su estructura. Encontramos que el 23.7% de las caderas tenían algún tipo de pinzamiento, independiente de por qué le mandamos el Clinical Graphics, que es el software de planeamiento. O sea, de cada 4 caderas, una de 200, casi 200 caderas tenían algún tipo de pinzamiento. Y eso es bien importante porque esa es una cosa que nosotros despreciábamos. ¿Por qué se produce? Uno, por lo que ya le dije, actividad muscular excesiva del recto anterior al recto femoral en esqueletos inmaduros. Dos, osteotomías periacetabulares, y es lógico, cambiamos la dirección. Tres, retroversión acetabular. Cuatro, alteración de movilidad de la pelvis, que luego vamos a hablar de eso, que es motivo de otra charla. Y quinto, retroversión femoral. Entonces vamos a hablar de osteotomía periacetabular. Hay muchos trabajos, pero este trabajo es bien interesante porque es simple y muestra claro el cuento. Todas las osteotomías rotacionales acetabulares que comprometen la espina ilíaca anterior e inferior, ¿cierto? Tienen una alta probabilidad de que pince en la parte anterior, principalmente en la flexión de cadera, ¿ya? Y eso lo mostraron y básicamente lo que ellos muestran en este punto, ¿cierto? Es que si yo roto, la lateralizo y cubro la parte anterior que generalmente está descubierta, pues la espina ilíaca se va a inclinar un poco y va a tener más probabilidades, como lo muestra en esta radiografía, donde esta es la espina ilíaca anterior e inferior que estaba aquí arriba y se baja, y obviamente si tiene una retroversión acetabular o una disquinesia pélvica, pues vamos a tener más probabilidades de pinzar. La retroversión acetabular. En este trabajo de Lers, que es del grupo de Siebenrock, en Berna, en Suiza,
nos mostró con un software de simulación algo muy claro y muy sencillo. Es un trabajo buenísimo, donde pone este que son los caderas control, que teóricamente son normales, donde si tiene algún impacto es muy pequeño, este que tiene un pinzamiento anterior, pero con una versión de tablar normal, donde muestra en la unión del cuello y el fémur, y este que es un pinzamiento femoroacetabular y una retroversión por debajo de 5 grados, que muestra un área mucho más amplia de pinzamiento y generalmente eh, no es en arcos por encima de 90, sino a 90 grados. Y nosotros en ese estudio que yo les dije que fue lo que encontramos, donde analizamos los 200 casos, dos cosas. Uno, que los que más pinzaban no eran los tipo 2 y tipo 3, que son de, en teoría los anormales, sino los tipo 1. Y eso fue el primer hallazgo que nos llamó muchísimo la atención, ¿ya? ¿Y por qué pinzaban los tipo 1? Porque pues tenían menos versión del cuello femoral que de los que tenían solamente pinzamiento femoral tabular, y tenían más retroversión acetabular. Y no solamente eso, sino que nos mostraba que teníamos menos arcos de movilidad. Entonces teníamos dos cosas. Uno, no solamente la morfología tiene, eh, 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 influye en eso, sino también la dirección tanto del acetábulo como del fémur. Y eso es un dato importante a tener, porque si nosotros tenemos pacientes con limitación de rotación interna, lo que quiere decir que tenemos una retroversión femoral, tenemos que ir por lo menos a pensar que hay algo allí que nos está produciendo esto. Y esta es una carta del editor de Christopher Larson, que es un tipo que fue de los primeros que escribió en eso, donde dice, mire, con ese trabajo que hicieron, básicamente nos confirma esto, que no solamente es la morfología, sino que también en la parte de abajo, lo que está en rojo, la dirección tiene que ver en los pinzamientos, y tenemos que tener claro que no solamente las espinas grandes o alteradas son las que pinzan. Este es un ejemplo de lo que es en un Clinical Graphic, este software de planeamiento, de cómo un paciente con retroversión acetabular en una espina que tiene un espacio entre el borde del acetábulo y la espina puede pinzar. Y no solamente en flexión, como vemos en este momento, sino cuando se hace aducción y rotación interna. O sea, podemos confundir un pinzamiento subespinoso con un pinzamiento intraarticular, o sea, un pinzamiento femoroacetabular. Y es una de las causas más frecuentes de revisiones, porque solo tratamos el pinzamiento, o solo tratamos el pinzamiento intraarticular, o solo tratamos el pinzamiento subespinoso, cuando deberíamos hacer un planeamiento adecuado para ir y hacer las dos cosas en los casos que así se presenten. En cuanto a lo que es eso es en cuanto a la versión femoral. Y en este trabajo, en el cual no les voy a hablar mucho, pero dice mucho, pero porque es muy diciente el cuadro, donde hicieron un trabajo donde compararon dos grupos de pinzamiento tipo pincer focal, en los cuales a uno le descomprimieron la espina y a otros no. Los azules son los que hicieron descompresión de la espina y los rojos son los que no, ¿ya? Y fue apareado por edad, por tipo de cirugía, por cirujano, etcétera, donde los resultados fueron lejos mejor, ¿ya? ¿Y cómo se explica eso? Pues si hay una retroversión acetabular, pues la espina ilíaca anterior inferior se acerca mucho más a la parte anterior y tiene mucho más riesgo de pinzar. Y si tengo fuera de eso algún tipo de alteración morfológica, pues nos da mucho más, o quedan algunos pinzamientos residuales, lo que hace que cuando quitaban la espina les iba mejor a estos pacientes. Y este es un ejemplo en el software, donde es un paciente con una retroversión acetabular con un pinzamiento puntual, y una espina tipo 1, donde aparte del pinzamiento femoroacetabular en el borde del acetábulo, alcanzaba a tocar la espina.
¿ya? Y eso es el ejemplo de una retroversión acetabular, donde muy probablemente, y es frecuente, ahora le voy a mostrar un caso, donde uno solo trata el pincelamiento de forma acetabular, solo hace la plástica del borde acetabular y queda ese pinzamiento residual. La última causa es la alteración de la movilidad pélvica, que es una charla aparte. Cuando uno está parado, el sacro está horizontalizado. Cuando se sienta, se hace vertical para ampliar el espacio anterior del acetábulo y que no pegue el fémur, ¿cierto? Se inclina la pelvis hacia atrás para darle espacio. Eso se mide con estos tres ángulos, que es la pendiente sacra, inclinación pélvica e incidencia pélvica. No vamos a profundizar en eso. Y hay una alteración donde el paciente, cuando está parado y tiene el sacro horizontal y se sienta y el sacro sigue horizontal, hace que la parte anterior tenga más probabilidad de pinzar y ahí aumenta también el riesgo de pinzamiento subespinoso. Este es un caso mío donde dice la resección del borde acetabular, como se ve aquí. Pero miren esta espina no la tomé en cuenta. Este paciente, después de esto, el paciente siguió molestando. Tomamos esta esponografía y lo que vimos fue que encontramos esto, o sea, una espina tipo 2, seguía prominente, que no la tuve en cuenta. Cualquiera dice, pero ¿cómo no la va a ver si es así de grande? Cuando estás adentro, esos básicos son tejidos grandes, realmente uno no va más allá porque de ahí un poco a 2-3 milímetros sale el psoas y uno tiene que tener planeado desde antes para ir a resecarlo. Por eso la cirugía de pinzamiento o intraarticular de cadera por vía artroscópica se tiene que planear antes, adentro de la articulación. Difícilmente usted se va a dar cuenta, a no ser que sea un tipo 2, 3 muy evidente. Y en este artículo Larson lo que dice, mire, el 46% de las revisiones de la artroscopia de cadera es por un pinzamiento subespinoso que no se detectó. El 46% de las revisiones. Una cosa loca. Diagnóstico. Y el diagnóstico tenemos que afinarlo no para ver este tipo, que son tipo 3, que cualquiera hace el diagnóstico, sino en esto es tipo 1, que está la espina muy alta, que tiene un espacio entre ella y el borde acetabular, pero que pinza. ¿Cómo hacemos para que no se nos pasen a los pacientes? Hay múltiples escritos, perlas para que uno trate de hacer eso, pero dentro de lo que yo pienso son dos cosas. Uno, los síntomas son muy parecidos con el pinzamiento intraarticular. Dos, que como les mostré ahorita, coexisten las dos patologías. Entonces, aquí es donde viene y tiene un valor muy grande la prueba de lidocaína. Entonces, ¿qué encontramos en ese paciente? Tenemos dolor. Lo que yo pienso que es lo que uno tiene que tener en claro es que tenga dolor a la flexión, solo a la flexión, sin hacer aducción y rotación ni nada. Si le duele solo en flexión, usted ya tiene que sospechar. Si el arco de movilidad de la flexión está disminuido, si solo flexiona hasta 90, 100 grados, algo está haciendo tope ahí. Y tiene una disminución de la rotación interna, usted tiene que sospechar que hay algo allí. Así se equivoque, pero lo tiene que sospechar. Y si usted hace la prueba de ciclocaína, le va a mejorar, pero no del todo. Y generalmente le mejora cuando hace aducción y rotación interna, más no en la flexión, y entonces ahí usted tiene que tomar un TAC y tiene que, en mi caso, utilizo el software dinámico para confirmar. La prueba de silocaína es una prueba que es básica cuando tenemos alguna duda o queremos aclarar algo. Se hace guiada por eco o por fluoroscopio, como en este caso. Y en este caso los pacientes hay que bloquear solamente una parte, o la parte intraarticular o la parte de la espina ilíaca anterior inferior, y es más fácil hacerlo en la parte intraarticular. Si usted bloquea la parte intraarticular y no mejora o mejora parcialmente y le sigue doliendo solamente al hacer la flexión máxima, usted va casi con ese diagnóstico a que cuando usted haga la cirugía
casi que por rutina, así no le parezca, a resecar la espina ilíaca anterior inferior. Y la ecografía nos puede servir para ver otro tipo de patologías o en qué estado está el tendón del recto anterior. El enfoque radiológico nos sirve la radiografía simples. En la radiografía simples, si sabemos bien interpretarla, si sabemos ver la pared anterior, la pared posterior, si sabemos ver la espina ilíaca anterior, nos puede servir. Y hay un signo que llama el falso crossover. El crossover es cuando hay retroversión acetabular y se entrecruzan las dos, o sea, se encuentran las dos paredes antes del vértice superior del acetábulo, que es donde deberían encontrarse. Entonces, cuando la espina se mete, hace confundir mucho a la gente pensando que es un crossover y realmente es una espina. Pero si ven esta explicación y afinando el ojo, uno puede sospechar. También se puede medir la inclinación de la espina en una proyección de falso perfil. No es tan específica, no es tan sensible, pero nos puede ayudar. Lo que sí es muy específico y en este trabajo no lo muestran es la resonancia magnética. Y hay 5 puntos donde hacen énfasis ellos. ¿Ya? Es uno, que haya una deformidad tipo CAN tanto anterior como superior y que se extienda hacia distal. 2, que haya un signo de pinzamiento distal en el cuello, o sea, una muesca en el cuello. 3, que la morfología de la espina que tenga menos de 17 grados. Que haya edema en el origen del recto anterior, que haya edema en la cápsula y que haya lesiones labrales o condrales exactamente por debajo de la espina. Y lo que hicieron ellos fue ver el porcentaje de lo que encontraron en estos pacientes. Lo hicieron a pacientes que tenían resonancia antes de la cirugía, los operaron, hallazgos en la cirugía y los que relacionaron con lo que 2 radiólogos vieron. Sin embargo, fue no tuvieron mucha coincidencia y aquí abajo aplicaron el índice kappa, ¿ya? Donde lo que más tuvo coincidencia fue básicamente que tuviera un CAN muy extendido y que tuviera una lesión labral o condral exactamente por debajo de la espina ilíaca. En estos 2 grupos se vieron que tanto el distal como la muesca en el cuello, como la parte del labro y la parte condral, pues también aparecían, pero eran muy específicos. Lo que yo pienso, ¿cierto? Para resumir eso es que estos 5 puntos, ¿cierto? Son los que nos pueden hacer sospechar. Muchas veces entramos, no hemos tenido resonancia, no hemos tenido escanografía y encontramos este tipo de hallazgos, un labro muy congestivo o una lesión solo muy específica debajo de la espina ilíaca anterior inferior, ¿cierto? Una cápsula muy enrojecida muy puntualmente. Tenemos que pensar que eso allí está pasando algo extra articular. ¿Qué hacemos? Pues básicamente, aparte de analizar, de hacer todas las patologías, pues tenemos que resecar la espina ilíaca, lo cual nos va a disminuir la posibilidad de pinzamiento. Ustedes pueden preguntar, bueno, pero si tiene una retroversión acetabular, yo quito la espina y sigue con la retroversión acetabular. Sí, sí sigue con la retroversión acetabular, pero como se ve en esta imagen, la distancia aumenta y un solo centímetro son como un poco más de 12 a 15 grados que marca la diferencia. Este está acelerado el video. Aquí se ve el tendón del recto anterior. Inmediatamente se ve muy fácil. No es frecuente que se vea. Se hace lo que nosotros llamamos una tenosuspensión, que es una técnica que es pasar una sutura para levantar el tendón. Y inmediatamente, como ustedes ven, sale la prominencia ósea. Una vez acá la prominencia ósea, pues ya la podemos detectar y comenzamos a resecarla. Hay que recargarla de la base hacia arriba, ¿ya? Hasta llegar a la parte más inferior de donde vemos que el tendón esté insertado. Tenemos que tener algo bien claro y es que la parte inferior o parte de la base es donde se hace el fulcro y nos hace pinzar
con la espina y es donde tenemos que trabajar más, como lo estamos haciendo ahí. Pero al hacer eso, dejamos una parte inestable tanto de cartílago como del labrum, como ustedes acaban de ver. Queda como un flap ahí suelto. Eso lo tenemos que estabilizar, ¿ya? Para evitar que al ser inestable pues, se nos dañe o se rompa. El siguiente ejemplo es el paciente que tiene una espina ilíaca tipo 1. Generalmente uno entra, no encuentra nada, el paciente tiene el dolor al hacer flexión, se encuentra este abombamiento exactamente por debajo. Llegamos, comenzamos a limpiar los tejidos blandos. Como podemos ver allí, ese es el labrum. Tenemos que resecar parte de la parte supraetabular. Ahí estamos al lado, ese es el tendón del psoas, ¿ya? Y eso nos dice que estamos exactamente al lado de la espina. Y comenzamos a subir. Esto generalmente lo hacemos cuando tenemos esto, un software que nos dice, mira, ahí está pinzando y está con azul oscuro y está pinzando muy duro, posiblemente por alteraciones o de inclinación sacra o de versiones acetabulares. Y lo que nosotros tratamos es de tratar de reproducir el mapa que nos da el software. Entonces aquí, si ustedes ven, nunca hemos visto el tendón. El tendón está supremamente alto. ¿Ya? No nos tocó hacer la tenosuspensión que les dije ahorita y repetimos exactamente lo que les mostré anteriormente. Trabajamos la base, subimos hasta resecar lo que más podamos de la espina ilíaca anterior superior y tratamos de limpiar los tejidos blandos para ver si hemos podido reconstruir ese mapa que estoy mostrando a mano derecha, ¿cierto? Para tratar de quitar todo lo que está en azul y así evitar hacer el pinzamiento. Como una cosa anecdótica, es la cirugía en cadera que se puede trabajar más fácil con navegación. Este es un paciente en el cual estuvo el doctor Coaquira también, que trabajamos bastante en lo que es navegación. Y como es algo extraarticular, podemos señalar la resección que queremos hacer y en tiempo real ver qué es lo que estamos haciendo. Complicaciones, sí, puede haber complicaciones. La más frecuente es la osificación heterotópica. Este es un caso que hicimos hace poco. Resecamos bastante la espina ilíaca anterior inferior. La paciente más o menos a los 3-4 meses comenzó con un dolor, básicamente es la flexión activa contra resistencia. Se evidenció algo de osificación heterotópica, dejamos madurar eso, más o menos al año y medio estaba de este tamaño, lo operamos y aquí vemos esto, la paciente tuvo una mejoría completa del síntoma, pero es la complicación más frecuente. Esta no es la única que he tenido, más las otras no han sido sintomáticas. Esta es la única que he tenido que operar para resecar la osificación. Resultados. Este es un artículo que hicimos también, que nos lo publicaron en febrero de este año, donde llevamos pacientes con diagnóstico de pinzamiento subespinoso, diagnosticados con un software de 3D dinámico, o sea, estamos seguros de que vamos a hacer eso. Si ustedes vieron el trabajo pasado, eran 46 pacientes y aquí solo pudimos analizar 22 pacientes, básicamente porque no tenían no tenían más de un año de seguimiento, entonces teníamos que tener por lo menos un año de seguimiento. Tomamos 22 caderas de 17 pacientes, en donde nosotros aplicamos el score de WOMAC, mejoramos 21 puntos el score de WOMAC. El score de WOMAC, para tener excelentes resultados, usted tiene que mejorar 20 puntos, o sea, mejoramos 21 puntos. No tuvimos ninguna revisión. Y lo que básicamente mostramos es que si nosotros vamos seguros de eso, siempre, así no sean alteraciones anatómicas grandes, vamos a resecar. Todos los pacientes mejoramos, tuvimos una mejoría del 90% y no tuvimos ninguna revisión. Obviamente este estudio tiene debilidades, los resultados son un seguimiento muy pequeño. No tuvimos un grupo de comparativo. El uso del WOMAC, que es un score para todo tipo de patologías de cadera, específicamente para reemplazos articulares también, nos debilita el hacer el
Harship Score modificado hubiera sido lo mejor porque podemos comparar con los otros estudios que hay que son también muy débiles porque la mayoría son de nivel de evidencia 4. Y la otra habilidad fue que aunque los registros, aunque era un estudio prospectivo, tomamos los datos de un registro propio que puede producir errores. En resumen, mire, el pinzamiento extraarticular tiene una frecuencia más o menos del 24%, uno de cada 4. Generalmente es mixto, o sea, generalmente uno hace el diagnóstico de pinzamiento femoroacetabular y uno entra a, a, a descartar el pinzamiento subespinoso. Es multifactorial, como ya hablé. Se sospecha cuando tenga dolor y disminución del arca solo en flexión, ahí se sospecha, y si tiene disminución de la rotación interna, pues peor. Y es la mayor causa de revisión en cirugías por pinzamiento femoroacetabular. La resección de la espina por la vía artroscópica es el gold estándar. Su mayor complicación es la osificación heterotópica y sus resultados en la mayoría de las series están por encima del 90%. Muchísimas gracias. Okay. Bueno, agradecemos la presentación del doctor ¿Aló? Aguilera. ¿Hay ¿Aló? preguntas? Ahora sí. No, profesor, por ahí agradecerle mucho por la presentación. Bastante. Hola. Hola, ¿me escucha, profesor? Hola. Hola, hola. Hola. Se escucha lo que hablas. Bueno, doctor, ¿me escucha? Doctor Aguilera. Doctor Aguilera, ¿me escucha? No. No, creo que no me escucha. Doctor. Profesor, ahora sí Uy, me escucha ahora. no te oigo, no te oigo. Bueno, yo Aló, tengo... buenas noches. ¿Se escucha ahora? Sí, escuchamos. El doctor Aguilera parece que estuviera desconectado. Ah. Eso Hola. Hola, hola. 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 Nosotros lo escuchamos, doctor, pero pues creo que usted no nos escucha. Doctor. Que le tiraron el mar y la ola le trae otra vez, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Hola. Hola. ¿Cuántos centímetros de la espina ilíaca anterior e inferior se pueden disecar sin afectar el origen del recto? Pues mira cómo le atacan. Hola, doctor. Doctor Aguilera. Profe. Creo que se desconectó. ¿Qué hubo? ¿Aló? Doctor Aguilera. Pero es cierto que no la pinta. Porque mira, nadie le Bicarbonato, ¿Sí se escuchó toda la charla? Sí. Hola, profe, ¿me escucha? Ok, Orlando. decirle a él que me quite la pantalla, que no me deje, que me saque de pantalla. Fer, quítalo de la pantalla al doctor. Ah, ok. Ok. Profesor, ahora sí nos escucha. Doctor Aguilera, ahora sí nos escucha. ¿Aló?
Creo que no se escucha. Iniciar juzgado. Desactivar audio. Creo que hay un problema. Nosotros lo estamos escuchando al profe normal, no creo que él no nos está oyendo. Hola. Hola, ¿ya me escuchan? Hola, doctor. Hola. Hola. Profe, ¿está escuchando algo, profe? No, él no está oyendo a nadie. La alternativa sería llamarlo, Neisa, y pasarle las preguntas. Ya te oigo, ya escucho. Ya oigo. Hola. Ahora sí, Hola. doctor, ¿nos escucha? Ahora sí nos escucha. Ya escucho, ya escucho. Listo, profe. Profesor, por aquí primero podemos responder las preguntas por el chat. La primera pregunta que realiza el doctor Patiño es que, ¿qué software utiliza para la planificación prequirúrgica? Es un software de Zimmer Biomet que se llama Clinical Graphics. Es un software que se diseñó en Holanda, pero lo compró Zimmer Biomet hace 2 años. Y es un software que hace una imagen 3D y basado en parámetros de normalidad y con la anatomía del modelo le ejercen el movimiento. Tiene una debilidad y es que no incluye la parte de tejidos blandos, por lo cual no tiene la sensibilidad y especificidad tan alta para las deformidades intraarticulares, básicamente el tipo CAM. Sin embargo, las deformidades extraarticulares, o sea, el pincer, el pinzamiento isquiofemoral y el suespinoso, tiene casi una sensibilidad del 100%. Perfecto. Por aquí tenemos otra pregunta, doctor, de la doctora Mara Gantier, que pregunta, ¿no? ¿Cuál es el protocolo de rehabilitación post-cirugía? Y la segunda pregunta es, ¿y cuál es el tratamiento médico vía oral? ¿Y cuánto tiempo es que maneja el dolor? Ya. El protocolo es igual, no lo modifico. Realmente uno generalmente no toca lo que pasa el recto anterior. La parte de dolor en la parte del recto anterior, o sea, a la flexión activa es muy poca en la mayoría de los pacientes. Utilizo sí profilaxis con antiinflamatorios por casi 2 semanas, ¿ya? Tratando de evitar lo que es la acidificación heterotópica. Antes utilizábamos indometacina, sin embargo, cada vez es más difícil conseguirla y tiene muchos efectos gástricos. Entonces, utilizamos COX-2 selectivos, que nos permite dar un tiempo largo de antiinflamatorios, casi 15 días de antiinflamatorios, para tratar de bajar el riesgo de osificación heterotópica. Profesor, por aquí otra pregunta que indica, ¿cuántos centímetros de espina ilíaca anteroinferior se puede resecar sin afectar el origen del recto femoral? Si ustedes vieron en la diapositiva que yo puse, la espina ilíaca anterior inferior, el origen de la porción directa del recto anterior, se toma en la parte anterior y superior, ¿ya? Yo puedo irme y resecar casi el 50% de la espina y estar el 100% del recto anterior sin alterarse. La cantidad depende de la morfología de la espina, ¿ya? Pero si ustedes vieron en el segundo video que les mostré, resequé un montón, pero eso no era todavía espina, era la parte entre la espina y el borde acetabular, ¿ya? Sino que tenía una inclinación y eso no tiene ninguna inserción, entonces ahí resequé casi 2 centímetros, si no más. Ok. Otra pregunta, doctor. Aquí pregunta que ¿existe otra alternativa en caso de que no tengamos silocaina o otra prueba diagnóstica?
Mire, la prueba de silocaína es como la resonancia para uno, ¿ya? Usted básicamente, esto es un diagnóstico de sospecha clínica. Si usted tiene un paciente que fleja la cadera y no le llega más de 90 a 100 grados, o tiene una retroversión acetabular grande o un reborde acetabular grande, o tiene una alteración de la espina. De ahí no sale. Si solo le duele al flejar la cadera, también tiene la probabilidad de que eso suceda. Entonces, son sospechas. Si no rota internamente más de 20 grados, pues, ¿qué es lo que hace que uno no rote lo adecuado? Pues que tenga una retroversión acetabular, ¿ya? Una deformidad tipo CAN muy grande no altera la rotación interna, o la altera muy poco. Entonces, al tener retroversión, entonces todos esos punticos sumados por otros me hacen pensar en eso, ¿ya? Y si yo tomo luego una escanografía y evidencio que tengo una espina ilíaca anterior inferior grande o llegando al borde, o tengo una retroversión acetabular, que la retroversión acetabular por sí sola puede hacer pinzar, pues yo me voy más allá y hago una descompresión de la espina ilíaca anterior inferior, o para por descarte evitar que tener un pinzamiento residual. Pero me lleno de un montón de cosas antes de ir a hacer más cosas. Pero teniendo todos esos indicios, tendré todo el derecho de ir a liberarlo. Ok, profe. Otra pregunta indica aquí, en un acetábulo retroverso, ¿cuál es el límite de resección del borde acetabular para que no quede inestable, ya que también reseca la espina en el caso extra e intraarticular? Sí, ese es chévere. La retroversión acetabular tiene una medida que es el índice de retroversión, que es medir el diámetro en una radiografía AP, el diámetro del acetábulo, o sea, de la parte más superior a la parte más inferior en la gota de lágrima, y luego medir de la parte más superior al punto donde se entrecruzan las dos paredes en la proyección, ¿cierto? Y se divide, y ahí le da el porcentaje de retroversión. En retroversiones mayores de 30, 40 grados, tenés que resecar mucho y es mejor hacer una osteotomía periacetabular reversa. En retroversiones por debajo de 30 grados, poder resecar, ¿ya? Y eso depende del ángulo de tonis, o sea, de la inclinación del acetábulo. Si tenés un ángulo de tonis por debajo de 6 grados, ¿cierto? Vos podés resecar tranquilamente entre 5 o 8 milímetros sin ningún problema. Cuando tenés ángulos de tonis por encima de 8 o 10 grados, tenés que tener más cuidado y la resección debe ser por debajo de 5 milímetros. Muy buena aclaración, profe. Profe, aquí otra pregunta. Aparte del falso perfil, ¿utiliza alguna proyección de rayos X para comparar el pre y postoperatorio? O sea, o solo utiliza tomografías pre y postoperatorias. Si usted quiere estar seguro en este tipo de cirugía, lo mismo que en el pinzamiento isquiofemoral, yo tomo una tomografía axial computarizada con reconstrucción 3D para evaluar la resección. Ok. Aquí Alberto López nos pregunta, profesor, ¿algún rol de tratamiento no quirúrgico, farmacológico, fisioterapia, etcétera? Se lo consulto porque en mi hospital está limitado el acceso a realizar una artroscopia. Saludos desde Chile. Lo que pasa es que esto es un problema netamente mecánico. Y obviamente, y Rudy, vos lo sabés, antes de nosotros llevar a cirugías, hacemos una serie de cosas de manejo conservador, ¿ya? El manejo conservador también nos hace el diagnóstico. La prueba de silocaína nos hace el diagnóstico. El esperar y no dar respuesta al tratamiento conservador, sino empeorar, nos confirma el diagnóstico. Pero en esto, como lo veían en el software, donde pinta de azul oscuro
las dos partes, o sea, tener un choque mecánico claro, cualquier tratamiento conservador, una vez esté sintomático, pues no va a funcionar. Lo único que uno recomienda es cambio de estilo, no evitar cierto tipo de ejercicios, fortalecer antiinflamatorios, evitar sentarse por debajo de los 90 grados, o sea, en lugares bajos, no cruzar la pierna, bueno, una serie de recomendaciones, pero no son tratamientos, son como manejo paliativo de algo, como una piedra en el zapato, o sea, usted para que le deje de doler tiene que quitar la piedra en el zapato. Pero vamos ¿Puedo a hacer ver. algún comentario? Claro, Claro. claro que sí, doctor. Doctor Aguilera, el doctor Eber Mérida de México. Hola, doctor Hilera. Soy muy amigo de Joaquín Lara y he estado muchas veces ahí también con ellos. Tenemos muchos casos, ¿sí? Más bien son recomendaciones. Si uno mira bien una placa AP, es muy fácil darse cuenta si hay retroversa o no hay retroversa. Sí. Hacer el diagnóstico no es muy complicado. Lo que pasa es que a veces no vemos bien las radiografías. En una radiografía, si tenemos cierto ojo acuicioso, podemos darnos cuenta inclusive el tamaño de la espina ilíaca inferior. Una buena, digamos, maña, más bien un buen diagnóstico, es la prueba de la xilocaína, sin lugar a dudas. No es complicado, no es difícil de hacer. Es una prueba que se puede hacer inclusive con todas las técnicas en un consultorio. La xilocaína no es difícil de conseguir, es fácil de conseguir. Si disponemos de un método de ultrasonido, pues lo hacemos con métodos de ultrasonido. Si hacemos en quirófano, lo haremos con un uroscopio. Pero a simple vista en un consultorio se puede inyectar buscando la zona de la espina ilíaca, anestesiar esta zona y decirle que mueva el paciente. Si no siente dolor, prácticamente estamos seguros de que el problema está ahí. La otra forma, las placas de radiografía. Hacer un falso perfil no es nada dificultoso, es muy simple de hacer y cualquier radiólogo lo puede hacer. El asunto es saber interpretar nosotros el ángulo, a qué altura está la espina ilíaca inferior. Entonces, radiográficamente no es muy complicado de darse cuenta. Hacer el diagnóstico, la prueba de la xilocaína, que me parece fabulosa, es fácil de hacer. Ahora, si no tenemos experiencia con artroscopía, se puede hacer en forma abierta, como dicen los españoles o los americanos, con un miope, una abertura chiquita, se puede llegar a la espina a la ilíaca anteroinferior, se levanta el tendón del recto anterior y se empieza a raspar con un dronger, un aparatito que va limpiando esa zona como si estuviéramos haciendo por vía artroscópica. La ventaja que se tiene acá de abierto versus la artroscopía es que no vamos a tener la complicación de la osificación heterotópica. ¿Por qué hay más complicación en la osificación heterotópica en la artroscopía? Porque no podemos quitar lo que el aparatito, el rasurador está quitando. Se quedan las cepillitas del huesito que nosotros lo hemos tenido en un principio. Y cuando hacíamos vía artroscópica y vía abierta, los de vía abierta no lo tenían. Porque se lava, lo estamos viendo, se limpia. Entonces empezamos a revisar nosotros nuestros procedimientos artroscópicos y evidentemente sí se quedan fragmentitos de hueso y esos los que nos dan el problema de la osificación heterotópica. En otras palabras, me encantó la presentación, muy didáctica, muy fácil de entender. Lo que pasa es que a veces nosotros no tenemos la suficiente confianza de entrar a terrenos que antes no habíamos conocido. Hablamos de cadera y hablamos de la articulación de la cadera, pero no hablamos de los alrededores de la articulación de la cadera. Entonces, no es muy complicado, es muy sencillo, muchísimo más fácil que hacer una cirugía protésica, una osteotomía peristabular. Inclusive es más fácil que hacer un pincel o un CAM, porque está extraarticular. Entonces, yo les recomiendo empezar a ver mucho las radiografías simples AP de pelvis. No cometer el error de tener los falsos crossover, porque sí es muy común dar la imagen de un falso crossover y ver realmente si es un crossover real o es falso. Ahora, cuando es un crossover real, es decir, si tiene adelantamiento, una retroversión, este problema no se va a curar mientras no se quita la causa. El ejemplo de la piedrita en zapato es fundamental. Si no se quita la piedrita del zapato, pues no se cura. Entonces, el tratamiento conservador simplemente es atenuar el dolor, pero no quitar el problema. Y lo explicó muy bien el doctor Aguilera. No quita el problema, sigue el problema,
atenúan la molestia y eso es todo. Sí, yo creo que tienes razón. Igual para el pinzamiento femorotabular, la luxación controlada sigue teniendo unos resultados muy similares a los de la artroscopia de cadera. La artroscopia de cadera no es otra cosa sino hacer lo mismo que se hace por vía abierta, ¿cierto? Tratando de disminuir cierto tipo de molestias y de complicaciones. Es como la evolución del cuento, o sea, pero obviamente la técnica abierta es válida. El problema con la técnica abierta, aquí lo que veo es que, como les insistí, esto Ya le di. difícilmente se ve como una patología aislada, ¿no? A no ser que sea una abulsión, una tipo 3 grandísima, eso es otro cuento, pero el problema no son las tipo 3 y las tipo 2, el problema son las tipo 1. Sí, que es Entonces difícil. usted ve que la anatomía es normal de la espina, que no es prominente, pero que pinza porque la pelvis no se me mueve, o porque tengo retroversión femoral, o porque tengo una retroversión acetabular. Ese es el problema. Las tipo 3, es más, yo las haría abiertas, ¿ya? Sí, porque Pero es muy grande. claro, y está allí, como tú dices. El cuento es el otro complejo, porque esto es un complejo, porque es una mezcla de cosas. Hoy tenía una reunión también con otras personas y el problema es que cada vez se complica más el cuento. Yo le decía, tan rico que era cuando solo era pinzamiento femoroacetabular. Ahorita eso es lo de menos. Con eso comencé mi conferencia. Es solo el 25%. Todas las cosas que están alrededor, las alteraciones mecánicas, alteraciones musculares, alteraciones neurológicas, las irradiaciones de dolor de otras estructuras, eso te complica la cosa, ¿ya? Entonces, los problemas aislados es otro cuento, pero cuando ya se involucra todo el bloque de cadera, es donde se nos complica un poquito porque, como decía Larson, usted comienza y trata una cosa y le sigue doliendo y yo, pero ¿qué pasó? Por eso es muy importante el diagnóstico, porque fíjate, exacto, si no haces un buen diagnóstico, tú tenerlo en la piensas cabeza, tenerlo en la cabeza. Piensas que es un simple camp y estás actuando sobre el reborde acetabular, que es inocente. El problema era más arriba, no era el reborde acetabular. Exacto. Por eso es bien importante hacer el diagnóstico diferencial a causa de qué está doliendo. Si es un simple camp, pues por asunto de la espina y la cándida. Eso es muy importante. Total. Ok, buenas noches, doctor Mérida. Buenas noches, profe. Una pregunta acá. Vamos a darle paso al doctor Daniel Camacho de Chile, por favor, que quiere hacer algunos comentarios acerca del tema y de lo que hemos revisado. Hola, buenas noches. Daniel Camacho aquí. Quería primero felicitar al doctor Aguilera. Yo, Daniel. Buenas noches, sí. Daniel Camacho. Hola, Daniel, buenas noches. Muy buenas noches. Felicitar primero al doctor Aguilera, una charla excelente. Como dijo el doctor Mérida, muy didáctica, muy entretenida y abarcando todos los conceptos del pensamiento subespinoso. Hacer unos comentarios de que yo estoy de acuerdo en el 100% de lo que ha dicho el doctor Aguilera, pero si nosotros hacemos un par de cosas distintas en el sentido, por ejemplo, en el diagnóstico, nosotros ocupamos básicamente puras radiografías. Hace harto tiempo ya que en general no ocupamos el escáner ni pre ni postoperatorio, salvo algunos casos muy contados. Y ocupamos la radiografía de pelvis AP y la complementamos con una cadera P y cross table en el fondo. Lo que bien decían del falso crossover es súper importante y en la cross table, además de ayudarnos a ver el CAM cuando está presente, nos ayuda a ver si estamos hablando de una espina de base ancha, o sea, una tipo 2, una tipo 3 o derechamente una tipo 1. Y al momento de hacer la cirugía, nosotros nos guiamos un poco por el ligamento iliofemoral, lo respetamos siempre para evitar generar una microinestabilidad,
nos guiamos un poco con él para acercarnos a la base de la espina, y en general, como bien dijo el doctor Aguilera, la resección la hacemos de la base de la espina hacia proximal o hacia superficial, más bien. Nunca hemos tenido un problema con el recto femoral. De hecho, hay un trabajo que dice que uno podría resecar 1/3 de la espina sin preocuparse por un problema del recto femoral ni nada de eso. Y en la postoperatoria, el manejo que hacemos de prevención de la osificación heterotópica también es con celecoxib, fundamentalmente, pero nosotros lo mantenemos por 3 semanas. Y nos ha funcionado hasta ahora bastante bien. Así que básicamente quería comentar el tema de las radiografías, que ocupamos pelvis AP y cross-table tanto pre como postoperatoria. Pero En vos qué general, haces, salvo las excepciones, no ocupamos el escáner. vos qué haces con las espinas tipo 1, que son normales. Y si vos viste el trabajo que nosotros presentamos y que presentó también Aira Salz y Till Larch en Suiza, casi el 60% de los pinzamientos subespinosos son en tipo 1. Sí. Entonces vos tenés una tipo 1, ¿cómo sabes si lo vas a ir a resecar? De hecho, fundamentalmente nos basamos en el diagnóstico clínico y con la prueba de lidocaína. Nosotros ocupamos lidocaína, no tirocaína, pero sí ocupamos el diagnóstico clínico que a la flexión, o sea, al dolor a la flexión y al rango de limitación, yo le agregaría la palpación de la espina anterior inferior también, que muchas veces uno la palpa y puede dar un dolor exquisito. Pero ¿cómo no sabes qué es el genitofemoral? No. Esa yo la tenía en mi conferencia, por mucho tiempo tuve eso, la palpación, y la quité. La quité porque todo lo que duele al palpar no es interarticular y es muy difícil de diferenciar. ¿Sabe qué me gusta de lo que dice usted? ¿Perdón? ¿Sabe qué me gusta de lo que tú dijiste? Que se basan básicamente en el comportamiento clínico. Si tiene una restricción de la flexión, si tiene dolor a la flexión, ¿ya? Si no tengo rotación interna y le hago una prueba de silocaína, independiente de TAC, voy a buscar la espina. Eso es lo que hay que hacer, independiente del TAC y todo. El TAC lo que te da es la certeza, ¿ya? Y el TAC lo que me da es el poder de comentar y demostrar lo que yo mostré, ¿ya? Si yo te pongo a vos a que me demostres que tus pacientes van bien, pues te tengo que creer, tengo que tener fe en vos. Claro, no hay un documento. O sea, cuando yo documento el cuento y en mi charla te muestro lo que encontramos, le muestro la resección que hice, muestro los resultados. Para mostrar los resultados tengo que tener el pre y el post, pues es diferente. Pero lo que vos decís es lo que hay que hacer y no quita nada. Usted tiene una sospecha de un pinzamiento, vaya. No, pero no se ve grande, vaya. Haga todo lo que tiene que hacer y después al final no quita nada. Me gusta ese concepto. Eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Orlando Cardoso de Brasil y nos quiere hacer algunos comentarios también y acerca del tema que está bastante interesante. Felicidades, profe. Yo estoy con el video bloqueado, no sé si me lo pueden liberar. Dice video bloqueado por el anfitrión, a ver si me lo... Quedó muy feo. Doctor Bacarreza. A ver. Cardoso. Ahora sí. Ahora sí, ya se ve. Bueno, primero, un gusto inmenso nuevamente estar cerca, mismo así con el profe. Algunas colocaciones que me parecen súper importantes en relación a esta área tan fascinante que es. Y es lo que se refiere a lo que se basa en la importancia de hacer un entrenamiento en centros de referencia. Porque una de las cosas que el profe menciona y que son cruciales en este tipo de cirugía son los planeamientos prequirúrgicos, la planeación de cirugía. No entramos a ninguna cirugía sin el juego de imágenes,
sin la planeación de ángulo, sin la propuesta de cirugía para hacerla en el transoperatorio. Y eso incluye todo el pool de radiografía que nosotros tenemos ya bien establecido. Y una mención aquí que también trabajamos bastante en esto que son las endoscopías alrededor de la cadera, tienen riesgo. Y esto, a ver, lo que estoy hablando se relaciona con el inicio de mi comentario, porque todas las endoscopías alrededor de la cadera tienen riesgo de extravasación de líquidos a la cavidad intraabdominal. Entonces, trabajar cerca de la espina ilíaca, cerca del psoas, en el ciático, tenotomías, llevan riesgo. Si bien es un porcentaje bien disminuido de complicaciones, es la más complicada y fatal que podemos tener los que hacemos artroscopia de cadera, que es la extravasación de líquido. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a analizar quién está comenzando en esta área, en prepararse en centros de referencia con profesores de nombre, donde vos salgas de un entrenamiento de esto con protocolos de poder planear, de hacer las cosas. Yo creo que es crucial. Hablar de subespinoso es fascinante, es una cosa así como dice el profe, operás ahí abajo en la articulación y a veces no, ahí arribita está el problema. Entonces eso quería solo colocar, el riesgo y el cuidado que se tiene que tener con el manejo de presiones en el tipo de cirugías periarticulares. ¿Alguna acotación? Gracias. Muchas gracias por la acotación, doctor. Voy a pasar a leer algunas preguntas que quedaron pendientes para ver que nuestro querido doctor Aguilera nos pueda pasar a responder. Aquí hay una pregunta que dice Wilber Max Ramírez, quien refiere, llegó a tener pacientes con recidiva del dolor luego de realizar la resección artroscópica de la espina ilíaca anterior. ¿Cómo manejan estos casos y cómo maneja estos pacientes? Ya. Hay dos probabilidades, que fue como el caso que yo mostré. Lo más posible es que algo se le pasó, ¿ya? Como decía el doctor Camacho, rara vez a una resección produce molestia por la resección per se, ¿ya? Y generalmente son como alguna resección insuficiente, como vi. Si ustedes de pronto tienen recuerdo de la imagen del video que mostré tratando de reproducir lo que me mostraba el software, el pinzamiento se iba mucho más medial. ¿Quién de ustedes destapa el psoas, lo levanta para resecar el borde anterior? Nadie. Tenés que tener un software de esos para ir a hacerlo. Primero porque qué jartera, segundo porque es más tiempo, tercero se nos puede ir más líquido intraabdominal, es difícil, puedo ahí sí producir dolor porque si daño el psoas, pues luego me toca quitarlo o si lo dejo maltratado sí duele. Bueno, 10.000 cosas. Generalmente la persistencia del dolor es porque algo se nos pasó, algo dejamos de hacer, ¿ya? Porque aún cuando vos, por decir algo así catastrófico, dañas el labrum, le quitas un pedazo del labrum, eso no produce dolor, ¿ya? Eso te va a producir problemas más adelante. Entonces, la persistencia del dolor es importante uno verla para ver, uno, que no haya tenido adherencias, que haya hecho tanto trabajo allí en tejidos blandos y que el paciente se haya quedado quieto por el dolor y haya hecho una cicatriz, luego hace adherencias y persiste el dolor. Eso es una de las cosas más frecuentes. Por eso la movilización de los pacientes tiene que ser temprana y hacerle circunducción. Y dos, tomar un TAC para ver qué pasó. Si realmente lo que vos hiciste en cirugía era lo que vos tenías en la cabeza y lo que querías hacer. Eso no es ningún pecado. O sea, uno ir a cirugía y tratar de hacer algo y luego que no le quede como usted pensó, pues no pudo y tendrá que entrar a solucionarlo. Pero generalmente es eso.
Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta, doctor. El manejo anticoagulante, preguntan acá cómo lo hace usted. Una, dos, para ir con la segunda pregunta del doctor Fernando Claros. Si usted hace algún gesto en la espina iliacantero inferior posterior a una osteotomía periacetabular. Ya, bueno. Con un solo paciente que usted tenga que haya hecho un evento embólico, usted ya tiene. Entonces, yo por protocolo, y no me gusta ponerme a pensar, a todos los pacientes míos le hago una profilaxis antitrombótica. Todos los pacientes, a los que tienen factores de riesgo, se la extiendo. Los que no tienen factores de riesgo, los primeros 10 días, que es hasta que yo los veo, están protegidos. Ese es mi. Pero si usted va a buscar, a leer, a buscar la evidencia, pues no tiene necesidad de hacerle terapia antitrombótica. Para mí, del ombligo para abajo, todo lo que toques, todo lo que actives, la cascada de coagulación, tiene riesgo de eso. Yo lo cubro. Y si tienen factores de riesgo, hago la terapia extendida. Y esto es muy importante. Quiero, antes que se vaya la idea, esto que acabas de mencionar es tan importante. Muchas veces tenemos la idea de lo que es el problema de la embolia, pero tenemos la idea, no lo hemos vivido. Cuando tenemos un paciente y lo hemos vivido, es realmente catastrófico. El problema que tenemos nosotros los ortopedistas es que no estamos familiarizados con el tratamiento. Y lo que hacemos nosotros no es tratamiento, es prevención. Entonces debemos apegarnos a las reglas de prevención de la tromboembolia pulmonar. ¿Quién nos dice qué riesgo tiene nuestro paciente? Un médico internista. Por eso todo paciente de cirugía de cadera, así sea la más chiquita a la más grande, debe tener una valoración por médico internista. Él nos va a decir en su escala de valoración qué riesgo tiene. Es muy fácil conseguir guías de valoración de tromboembolia pulmonar. Hacemos el cotejamiento, se hace un determinado puntaje y con eso nos podemos proteger. Con respecto a la anterior pregunta, si sigue habiendo dolor, claramente lo dijo Bernardo, es que algo se hizo mal. Esta es una patología que una vez quitado esa piedrita en el zapato, como él mismo decía, se quita el dolor. Si no se quitó, o no retiramos por completo el problema, o no hicimos bien el diagnóstico y no era la espina, y si era un cama acetabular, o a la larga el paciente no se movió, hizo fibrosis, o lo que está peor, hizo calcificación heterotópica. Este es uno de los padecimientos que una vez hecho el tratamiento no duele. Y al paciente le decimos inmediatamente mueva la cadera, saliendo del quirófano, aún dentro del quirófano, le decimos que ya tiene movimiento, le decimos mueva la cadera, inmediatamente el paciente dice ya no me duele. Si duele, algo está mal, definitivamente. De hecho, perdón, nosotros al paciente en el posoperatorio inmediato, en la recuperación, le colocamos un movilizador pasivo continuo, un CPM. Y la verdad es que el paciente que tiene algún grado de dolor en el posoperatorio inmediato, el CPM le alivia ese dolor y lo usamos continuo en el primer día posoperatorio y al día siguiente ya viene el kinesiólogo, lo levanta, lo lleva a la bicicleta, etcétera, pero ocupamos el CPM en la recuperación. Venga, yo le he hecho un cuento ya de canas, ya de viejo. Y yo le ponía máquina de movimiento pasivo. Al otro día lo paramos y al segundo día estaba en rehabilitación. Y por mucho tiempo, y luego iniciamos muy tempranamente agua. Y el que comenzó con eso fue Mark Philippon. Y rápidamente eché para atrás. Rápidamente eché para atrás porque así como unos pacientes casi que a la semana estaban como de pelea, comencé a tener más pacientes con un dolor residual que aparecía más o menos a las 3 semanas. En ese momento yo decidí hacer un plan, un video y un plan casero para el paciente. Yo operaba a los pacientes ambulatorios, decidí hospitalizarlos un día para que al otro día poder ir e indicarle, decirle cómo caminar, hacer todos los movimientos de circunducción, etc.
¿ya? Y lo veía a los 8 o 10 días para quitar los puntos y ahí sí iniciar las terapias. Se me bajó sustancialmente ese dolor residual, que no era un dolor grandísimo del paciente que se queda, pero sí era una molestia. Sí era una molestia. De ahí se me quitó el afán de mover el paciente, de ponerlo a competir rápido. Lo que lo tengo que mover rápido y que el paciente solo, a tolerancia, haga su movilización los primeros 8 o 10 días. Y créeme que estuve como un año e insistí y monté todo un andamiaje, máquinas de movimiento pasivo, bueno, de todo. Yo tengo todos los jugueticos. Y me devolví. Ese es como mi anécdota. Pero sí, Nosotros más bien, de hecho partimos al revés, partimos siendo bastante más conservadores al principio con el paciente con una carga de apoyo sin carga, etcétera, y tuvimos harto problema en los primeros años con tendinitis del psoas y el paciente andaba más lento y nos fuimos poniendo más agresivos y hace no sé, 6, 7 años probablemente que ocupamos el CPM en el postoperatorio inmediato, como decía, al día siguiente, en el día 1, kinesiólogo 2 veces en el día antes del alta, con bicicleta estática sin resistencia, y partimos en general entre el 5º y 7º día la rehabilitación con kinesiólogo, y la verdad es que por lo menos ese sistema, que también ahora lo tenemos bastante estandarizado y con protocolos como por etapas hasta completar la reincorporación deportiva, hasta ahora nos ha dado bastante buenos resultados en el fondo, pero claro, hay que adecuarse además a cada paciente. Sí, no, yo lo quería, de verdad que a mí, yo vivía como muy preocupado por mover rápido, por reintegrarlo rápido, hasta que se me pasó la fiebre, si se puede decir ahí. Y es fácil, si usted educa al paciente, él puede hacer, se moviliza rápido y él camina con muletas, pero con apoyo parcial, o sea, casi el 50%, ¿ya? No apoyos restringidos. Y movilización, circunducción 2 veces al día, pero solos, sin tolerancia. Y a los 8 días, 10 días que tenés que quitar los puntos, ya los arrancas y le metes con todo. Pero a mí pues sí, son 2 experiencias diferentes. Muchísimas gracias, doctor, por las aclaraciones y por todas las preguntas a todos los participantes. Quisiera que volvamos a retomar la pregunta que les hacía hace un momento. Si usted, después de hacer una osteotomía periacetular, hace algún gesto en la espina ilíaca antero inferior, pensando a futuro, ¿no es cierto? Sí. Mire, hay varios trucos de eso. Lo que pasa es que definitivamente, como mostraba el trabajo que les mostré, pues la posibilidad de que eso, de que se disminuya el espacio es grande. Y los que hacen osteotomías periacetabulares ven eso. O sea, el paciente va, le quita el dolor y todo, pero hágale una flexión de 130 grados. No, ¿ya? A no ser que sea una que es borderline, que solamente tenés que lateralizar, pero no tenés que hacer cubrimiento anterior. ¿Yo qué hago? Como ustedes han visto, o sea, el segmento queda suelto, totalmente suelto, o sea, usted hace una flexión máxima y trata de ver dónde queda, y luego con eso en la cabeza trato de hacer la corrección que tengo en la cabeza. Eso es una. Y 2, como cuando usted hace rota lateral y anterioriza un poco el segmento, muchas veces hay como la parte superior queda como prominente, se la quito y eso es lo que hago. Pero el riesgo está. Hace poquito estaba leyendo un artículo de los suizos diciendo los trucos para que no pase eso, pero hasta el mejor, o sea, hasta el mejor, ahí me imagino que ustedes lo conocen, al doctor Pérez. Ese man es un artista para el cuento, sabe todos los trucos allá por haber. Pero es que esto es muy de feeling. Y vos tenés que darle Javier Pérez, dices.
¿Pérez Carro o...? No, un tal Pérez ahí que ahí habló. Ahí vi que estaba Pérez ahí. Torres. Ah, de Colombia, ya sé que sí. Sí. ¿Entendés? Y él tiene todos los... Pero es que si lo tiene que cubrir, o sea, ¿usted qué quiere? ¿Estabilizarlo? Oh, ¿entendés? Vos estás poniendo una cadera que es anormal y la querés poner mejor. No la querés poner perfecta. Ojalá pudiera ponerla perfecta. Muchas le quedan perfectas. Pero hay diferentes morfologías que son difíciles de evitar eso porque es a donde tenés que correr el segmento. Bueno, muchas gracias, Es- doctor. Ya para ir, vamos a ir con las últimas Ahí, preguntas. ahí está Pérez. Pérez, vos, ¿por qué no contestás a pregunta? Javier, Javier, sí, No lo veo. ¿ya se fue? estuvo por acá dándonos charlas también. No, pero ahí habló este tipo. Mm. No hablé yo. Aprovechando, estoy viendo que está Nicolás Restrepo de Colombia acá también. Él también tiene experiencia en este tipo de manejos, Nico. No sé si entraste a Otro que tiempo, tiene mucha Nicolás. experiencia. Otro que tiene mucha experiencia. Hola, ¿cómo están? Yo, mijo. Cuando yo recibo a algunos colegas para venir a hacer el entrenamiento, y lo que yo les sugiero siempre al principio es hacerla con fluoroscopia. Normalmente no usamos la fluoroscopia, pero usted con la fluoroscopia y el planeamiento, lo que usted hace con las radiografías que ha planeado para saber qué tanto le tiene que dar cobertura anterior, qué tanto le tiene que dar cobertura lateral, qué tanto le tiene que descender para que no haga un pinzamiento por una hiperpresión, uno va con esa idea y la soporta con el fluoroscopio y mira cómo está, de cómo uno quiere que le quede. Realmente lo que yo sugiero generalmente es eso, es hacerla con el fluoroscopio, y dependiendo con el fluoroscopio hago el primer tornillo que va de la columna de la espina ilíaca anterior superior hacia la parte anterior del acetábulo, y con eso, si uno quiere tomar una radiografía, si no tiene fluoroscopia, lo puede hacer y le da una buena idea de qué tanto va a quedar de corregida y que no quede con hiperpresión o con sobrecorrección o con hipocorrección. Y el parámetro pues, radiológico, que tampoco significa que no quede haciendo eso, es tratar de que quede sin crossover, ¿entendés? De que las dos columnas se intercrucen en la parte superior, pero aún así la espina queda anteriorizada, porque no Lo hay que pasa es cómo. que a veces uno hipercorrige al hacer la osteotomía. Cuando Corrige hipercorrige demasiado la queda osteotomía. un crossover positivo. Si vos hipercorregís, Sí. se entrecruzan, ¿ya? Ese Sí. es como el parámetro que uno puede tener como grande. Isa. Ay, sí, doctor, estaba ahí contestando. Bueno, voy a ir con unas últimas dos preguntas, ¿no? Había una pregunta por ahí que decía, en los pinzamientos subespinosos tipo 2, si usted tiene algún conocimiento o algún porcentaje o algún estudio que nos haga referencia al porcentaje de fracaso que puedan tener en el tratamiento, ¿no? ¿De fracaso? De fracaso, ¿no? Después de resecarlo. Después de la resección. Allí lo ¿Qué mostré. porcentaje de pacientes pueden ir mal? O sea, si hay una pregunta de eso. Mire, si usted hace la revisión de la literatura de pinzamiento subespinoso, son estudios muy débiles, la mayoría son tipo 4, incluyendo el mío, ¿ya? La mayoría son por sospecha clínica, que era lo que le hablaba a Daniel, ¿ya? Y la mayoría es porque dentro de cirugía sintieron que tenían que ir a resecarlo, o sea, no tenían la certeza. Entonces, eso es difícil saber si es o no. Lo más cerquita fue el estudio que nosotros hicimos, que teníamos la certeza previa porque teníamos un software que nos daba el mapa. En ese caso, nosotros tuvimos el 90 y tanto, me puedo equivocar, 90 y tanto % de buenos resultados, muy poquita casuística, eran 22 caderas, ya, en 17 pacientes, entonces no es tan significativo.
Solo un caso, ¿cierto? Que el dolor mejoró, mas no mejoró completamente, o sea, no fue mal resultado, sino no mejoró completamente. Pero este es de los casos, junto con el pinzamiento isquiofemoral, del cual yo creo que el próximo mes nos publican un trabajo grande que hicimos de casi 30 pacientes. Eso es como mágico. En el isquiofemoral, usted quita el trocánter menor cuando usted ya está con todas las pruebas de que eso es un pinzamiento. Y eso, todo el mundo feliz. Si no le quita el dolor, fue que usted equivocó. Eso no era. Porque son efectos mecánicos muy fuertes. ¿Ves? Entonces, lo único que tengo es el trabajo que tenemos allí, donde nos falló uno, o sea, que no tuvo el excelente resultado. De resto no, pero es una casuística muy pequeña. Lo único que tenemos por encima de los otros trabajos que han publicado es que el software, donde teníamos la certeza de que lo que íbamos a hacer era lo que era. Ok, muchas gracias. Y la última pregunta, profe, ¿usted hace pruebas dinámicas intraoperatorias para verificar la resección? Claro. Muy Ese bien. es el kindergarten. Para todo tienes que hacer pruebas. Y pruebas mirando. Si no, morís. Es que ese es lo único que, esa es la ventaja de hacerlo artroscópico. Así es. Bueno, creo para ya terminar la interesante charla, muy bonita charla, muy bien estructurada, agradecer primero a todos los participantes, al profesor Aguilera, realmente tener la visión de que la artroscopía de cadera no solo es pinzamiento femoroacetabular, sino que va mucho más allá y que puede ayudarnos y coadyuvar en el tratamiento de muchas patologías. Quiero agradecerle a nombre de la Sociedad Paceña de Ortopedia y Traumatología por su brillante exposición, por su participación y por darnos conocimientos y refrescarnos en muchas cosas, que lo cual es el propósito de esta sociedad. Agradecer a todos los participantes por sus preguntas, por la atención brindada. Espero que no sea la última oportunidad y nos volvamos a reencontrar. Muchísimas gracias. Buenas noches. Ok. No, un comentario, realmente para terminar esto es, la artroscopia de cadera es simplemente un instrumento. Nosotros somos cirujanos de cadera, ¿ya? Hacemos lo que necesitamos hacer abierto, lo hacemos abierto. La artroscopia de cadera, la artroscopia es un instrumento para hacer ciertas cosas. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer por artroscopia, ¿ya? El gran valor que tiene la artroscopia es que al aparecer nos obligó a buscar una serie de cosas que el reemplazo total de cadera había frenado por ser tan exitoso, ¿ya? Y que aparecieron, y gracias a eso tenemos más conocimiento, hemos profundizado, ya vamos al detalle, tenemos cosas más finas. Entonces, estas charlas no lo miren como la parte endoscópica, porque yo ni le pongo la parte artroscópica en endoscópica, ya lo artroscópico es lo menos, lo que más hace uno es endoscópico, casi que en mi caso lo que más hago es por fuera de la articulación. Es una partecita, mírenlo como la cadera, mírenlo como el bloque como tal. Y ya la cadera ni siquiera existe, porque ya se nos complicó más la vida, es el complejo espino pélvico cadera, porque ninguno trabaja solo. Y lo que altera uno altera al otro. Y eso que le hablaba a usted de la movilidad pélvica, cierto que es una charla espectacular, pero es aparte, nos fregó más la vida, porque tenés que entender 10.000 conceptos más y donde vas a ir a ver. Entonces, esto es lo rico de esto. Y eso lo logró la artroscopia de cadera, que ahorita está quedando más relegado, cada vez está quedando más relegadito, porque lo importante es hacer el diagnóstico. Neisa, muchas gracias. Rudy, A usted, muchas gracias profesor. a todos los que escucharon. Muchas gracias.
sacar el tiempo. Doctor, muchas gracias por la presentación, excelente. Muchas gracias a los otros colegas internacionales y algo que en la tarde conversábamos, doctor, hay muchos diagnósticos, mucha patología subdiagnosticada y el objetivo es que estas sean pues más objetivas. Por ahí tenemos las pruebas diagnósticas, ¿no? Gracias. Total. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Buenas noches. buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Invitarlos a participar a los que quieran. Mañana tenemos fracturas complejas de tobillo. Todos quedan cordialmente invitados. Gracias. Dada la charla, agradecidos a todos los participantes. Hasta mañana, doctores. Gracias.